Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2. ¿Los tenemos? Vamos a leer los tres primeros versículos y luego le pido que mantengan su Biblia abierta en ese capítulo. Leemos la palabra del Señor y dice de la siguiente manera: Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Damos gracias a Dios eterno por tu amor, tu misericordia. Gracias por la oportunidad que una vez más nos concede de exponer tu palabra. Te pido que tu Espíritu Santo tome absoluto control de mi vida, nuestra vida, y que esta palabra, Señor del cielo, sea de edificación a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Tal como lo dice, ¿verdad? Si usted tiene una Biblia que tiene subtítulo, encima del capítulo 2, dice falsos, ¿qué dice? Falso profeta y falso maestro. Pues vamos a estar hablando, si ponemos un tema, sería evitemos la falsa enseñanza descubriendo a los falsos maestros. Evitemos la falsa enseñanza descubriendo a los falsos maestros. La semana pasada culminamos el capítulo 1 de esta carta. Hoy vamos a compartir algunas expresiones del capítulo 2. En este capítulo el apóstol Pedro describe a los maestros que se infiltran en la iglesia. No dice allá afuera, se infiltran en la iglesia para introducir ¿qué? Falsas enseñanzas o herejías. Podemos, ¿verdad?, hacer un pequeño bosquejo de este capítulo. Puede dividirse en 5 partes. Su infiltración, donde verá los versículos 1 al 3, su juicio, versículo 4 a la primera parte, versículo 10, su atrevimiento, la segunda parte, versículo 10 al 13, su impureza, versículo 13 al 17, y su influencia, versículo 18 al 22. Así como, ¿verdad?, los profetas de Dios en el Antiguo Testamento tuvieron que confrontar a falsos profetas, nosotros los cristianos, los que consideramos verdaderamente hijos de Dios, discípulos de Cristo, también debemos enfrentar, oponernos a los falsos maestros. A veces nosotros, por tolerancia, en nombre de la tolerancia, del amor, permitimos que personas, ¿verdad?, enseñen en medio nuestro o delante de nosotros cosas que sabemos que son antibíblicas y que no tienen nada que ver con lo que enseñó el Señor Jesucristo. Es importante ver lo que dice versículo 1. Primero dice que en el pueblo, ¿verdad?, de Dios hubo ¿qué? Falsos profetas. Pero cuando se refiere a la iglesia dice que falsos maestros. Los maestros, falsos maestros aquí nunca se identificaron como profetas, sino como maestros. Lo que respalda lo que nosotros enseñamos, que el ministerio profético como existía en el Antiguo Testamento, ya hoy día no existe. No existe tal como existía en el Antiguo Testamento, ya ese ministerio profético, igualmente que el ministerio apostólico, como hablamos la semana pasada, no existe.
A veces llamamos profecía otra cosa. Eso es lo que le llama el apóstol Pablo don de ciencia, que es lo que la gente confunde con profecía. Amén. Entonces, en los versículos 1, como dijimos, ellos nunca se identificaron como falsos profetas, sino falsos maestros. Los versículos 1 y 20 al 23, y en esto vamos a abundar más la próxima semana, porque estos versículos, el versículo 1 de este capítulo, versículo 20 al 22, muchas veces son usados por la persona que defiende la idea de que la salvación se pierde. Y vamos a ver, tal y como nos dice el versículo 3, nos da claro a entender que estas personas ya fueron destinadas de antemano para juicio. Otra palabra, no fueron. O sea, el hacer esto, sacar estos versículos para apoyar esta idea, es sacar el versículo 1, 20 al 22 de su contexto. Porque ya el versículo 3 de antemano nos dice, ¿qué dice el versículo 3? Lea conmigo. Versículo 3, ¿qué dice? O sea, ya ellos de antemano, ya ellos fueron condenados. Y un verdadero cristiano no va a ser condenado, ¿verdad? Entonces ya de antemano, es como también el apóstol Pablo enseña a Timoteo que hay vasos para qué, para usos viles, para Dios mostrar su gloria, su juicio, su justicia sobre ellos. O sea, sacar estos pasajes de su contexto sería algo mal, porque ya el juicio de ellos, la condenación ya está de antemano anticipada y su destino eterno ya establecido. Lo dice bien claro, y por avaricia harán mercadería de vosotros. Se parece esto al capítulo 5 de la primera carta. ¿Se acuerdan de Pedro aconseja a los pastores, a los ancianos, a no pastorear la grey por ganancia o por avaricia, ganancia deshonesta, sino que con amor, ¿verdad? Dice, leamos nuevamente versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Versículo 12. Pero esto, lea ahí versículo 12 conmigo, pero esto hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia ¿qué? Perdición, recibiendo el galardón de su ¿qué? Injusticia, ya que tienen por delicia el gozo de deleite cada día. Estos son inmundicia y mancha, que aún mientras comen con vosotros se recrean con sus errores. Recordemos que Pedro no le está diciendo a la iglesia que estos falsos maestros están fuera de la iglesia. Está hablando dentro de la iglesia. Cuando hablamos dentro de la iglesia no nos referimos a esta congregación, estamos hablando de la iglesia de Cristo en general. O sea, dentro de la iglesia ya esto estaban operando. En los versículos 4 al 9, Pedro usa 3 ilustraciones del juicio de Dios contra el pecado. ¿Para qué? Para demostrar que Él castigará a esos falsos maestros. O sea, Pedro usa 3 ilustraciones del Antiguo Testamento para demostrar el juicio sobre esta persona. Lo primero que usa es los ángeles que pecaron. Versículo 4 dice que si a uno perdona a los ángeles que pecaron, sabemos los ángeles que se rebelaron, ¿verdad? Eso es el versículo 4.
La segunda ilustración es el mundo antiguo de los días de Noé, cuando Dios destruyó el mundo conocido en aquel entonces. ¿Con qué? Con un diluvio, ¿verdad? Y la tercera ilustración que usa es la destrucción de Sodoma y Gomorra. Se dice, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, no perdonó la generación de Noé, no perdonó la generación que existió en Sodoma y Gomorra, mucho menos va a perdonar a estos falsos maestros. Eso es lo que dice aquí. ¿Ustedes están leyendo conmigo? Porque es importante que lean la Biblia, manténganla abierta, para que entiendan que no es invento mío. Yo estoy hablando la Biblia, porque aquí se habla la Biblia abierta. Aquí, ¿verdad? En este versículo del 9 al 11, Dios, el apóstol Pedro nos enseña que Dios está en absoluto control de todo. Dios es soberano, está en control de todo. Él libra de las tentaciones a los justos, a los piadosos. Ahora, pero no le aleja de ellas. También Él juzgará a los impíos. El injusto no escapará del juicio de Dios. Eso es lo que podemos extraer de los versículos 9 al 11. En estos versículos el apóstol Pedro identifica dos grupos en particulares que son merecedores del juicio y que ya están condenados. El primer grupo es los que viven en inmunda concupiscencia y los que desprecian el señorío de Cristo. Y eso es lo que el error más grande, el principal, el primordial de estos falsos maestros, lo que Pedro está aquí hablando, es que ellos negaban el señorío de Cristo. Negaban la crucifixión corporal de Cristo. Negaban la resurrección corporal de Cristo. Y hoy día también vemos muchas personas que quieren modificar la Biblia, porque la Biblia se escribió hace muchos años, un libro antiguo, hay que modificarlo y hay que adaptarlo a los tiempos. Hay mucha gente que está, ¿verdad?, haciendo todas estas cosas. O sea, versículo 10 al 19, leamos este versículo. Dice así: y desprecian el señorío, atrevidos. Mira los adjetivos que Pedro usa para esta gente. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero esto, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozo de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacían de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos ¿de qué? De maldición. Han dejado el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y desilusión a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad
y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Eso se mencionó la pasada semana en la clase. Entonces, no pueden ser personas que eran verdaderamente salvos. Lo está diciendo bien claro. Perdición, condenación. Sacar estos versículos de su contexto es un daño. Las personas que son fieles al Señor, los maestros fieles al Señor, los maestros fieles al Señor, debemos trabajar cada día por la salud de la congregación, enseñando la Biblia tal y como es y no permitiendo que falsas enseñanzas penetren en medio nuestro. Ese debe ser el esfuerzo, la encomienda, la misión. Eso debe ser la preocupación de cada persona que ama al Señor, verdaderamente, que cuando enseñe verdaderamente la palabra de Dios. Debemos ser celosos con las cosas de Dios, debemos ser celosos con su obra, debemos ser celosos de su grey. Debemos estar preocupados por hacer poner rieles alrededor, que no penetre las falsas enseñanzas a la grey. No podemos por ninguna manera permitir eso. Debemos predicar y enseñar la verdad y poner en descaro el error y la falsa enseñanza. Sé que a muchos no nos gusta eso, pero decimos no, pero que el juicio es de Dios y que Dios juzgue. Sí, mientras tenga ya está bien, pero cuando usted, por tolerancia, en nombre del amor, no desenmascara estas enseñanzas, usted y yo no estamos siendo fieles al llamado de Dios. ¿Estamos correctos? ¿Sabe por qué? Porque hay algo muy importante en juego: el destino eterno de las almas. Y por tal razón debemos de ser celosos de quién enseña, quién predica y a quién le prestamos nuestros oídos. Es muy fácil, porque esta persona, mire, ellos se infiltran, o sea, ellos no vienen, como siempre decimos, ¿verdad? Que hay personas que piensan que el diablo se va a presentar con cacho, con rabo y con la cosa esa, ¿verdad? No, él viene sutil, vestido de ángel de luz. Son personas con palabras dulces, palabras que atraen, personas con carisma, con palabrería, con fábulas, con engaño, que parece que son verdad. Así, ¿sabe cómo pasó en el jardín del Edén? Satanás le dijo una media verdad a Eva. Y así son los falsos maestros. Te dicen algo que parece, pero no es. Y tenemos que tener cuidado. En cuanto a esto, ¿verdad? Cuanto a la responsabilidad que tenemos de desenmascarar esas falsas enseñanzas, el puritano John Ewell escribió lo siguiente, y leo textualmente: a ellos, o sea, hablando de lo que enseñan, le corresponde preservar la verdad o doctrina recibida del Evangelio y profesada en la iglesia, y defenderla contra toda oposición. Este es un fin principal del ministerio. Y el descuido pecaminoso de este deber es lo que ha causado la mayor parte de herejías y errores permisivos que han infiltrado y arruinado la iglesia. El descuido de los que enseñamos, el descuido de lo que estamos, ¿verdad?, llamados a preservar
la ortodoxia bíblica. No podemos estar descuidados, hermano. El mismo apóstol Pedro nos dice que debemos estar preparados ¿para qué? Para defender, para presentar defensa cuando se nos cuestione sobre nuestra esperanza. Debemos estar preparados y listos. En otras palabras, los líderes fieles de la iglesia deben adoptar una postura agresiva contra tales falsos maestros. Hay que ser agresivo. Jesús es nuestro guía, ¿verdad? Es nuestro líder. Jesús confrontó a los escribas, a los fariseos y a los saduceos. Inclusive algunas veces le dijo sepulcro blanqueado. Por fuera bien limpio, pero por dentro su corazón está lleno de veneno. ¿Acaso podemos nosotros ser más tolerantes que Jesús? ¿Más amorosos que Jesús? Debemos tener cuidado, amados hermanos. No podemos aceptar ni tolerar el error en nombre de la tolerancia y el amor. Hay que llamar al pan pan y al vino vino. Sin rodeo. A eso estamos llamados. Eso fue lo que el apóstol Pablo le aconsejó a Tito. Cuando le escribe a Tito, si usted anote esta cita, voy a dar muchas citas, usted la anote y la lee en su casa. En el capítulo 1, versículo 9, Pablo aconseja a Tito a hacer esto, a oponerse a esta gente que enseñan cosas que no son. Pedro mismo, cuando escribe en la primera carta, ¿verdad? El capítulo 5, cuando él se presenta como anciano también él está preocupado por esto y habló con fuerza y sin pelo en la lengua sobre los falsos maestros y sobre los que nosotros tenemos que estar pendientes. Ahora, cuando Pedro escribe esta segunda carta, él reservó, ¿verdad?, el más fuerte del lenguaje para concluir lo que empezó en los primeros versículos, para llamar a esta gente a cuenta por haber estado torciendo la palabra. Con la descripción que Pedro da en los versículos 10 al 22, remata el retrato que empezó a escribir en el versículo 1 al 3. Y entre paréntesis, ¿sabía usted? Si no sabía esto, se lo digo y después le voy a mandar el bill a la hermana Aura. Hay 2 capítulos en la Biblia que a través de la historia de la iglesia son los que menos se predican. Y este es uno de ellos. Y la carta de Judas, que nada más tiene un capítulo. Son los 2 capítulos menos predicados y menos enseñados. ¿Por qué? Por su contenido. Porque si usted compara este capítulo 2 con la epístola de Judas, es lo mismo. Es lo mismo. Hoy día no se quiere, ¿verdad?, no se quiere llamar al pecado, no se quiere llamar a cuenta, a capítulo a nadie, no se quiere disciplinar, no se quiere desenmascarar a la gente. Porque eso no nos toca a nosotros. Eso le toca a Dios. Pero se nos está diciendo aquí que tenemos que hacerlo. Ahora, yo no voy a hacer lo que están allá afuera. Pero en medio nuestro no podemos permitir estas cosas. Y no es que aquí esté pasando eso, madre hermano. Estoy diciendo, si llegara a pasar, no se puede permitir. Tenemos que estar fuerte y firme para no permitir esas cosas. Quienes propagan engaños doctrinales
merecen los más elevados niveles de denuncia divina. Ser llamado a capítulo, condenación que está merecida, o sea, ellos merecen esta condenación. ¿Sabe por qué? Por lo menos 5 razones. Son que, por su arrogancia, su costumbre, sus motivaciones, sus enseñanzas y por la perversidad en la cual quieren arrastrar a los demás. Pedro menciona 3 características en este pasaje. Aquí podemos sacar 3 características que son comunes de aquellos falsos maestros del tiempo de Pedro y hoy día también. ¿Están listos para estas 3 características? Y el momento que yo empiece a nombrar cada una de ellas, yo sé que la mente, los pensamientos suyos van a empezar a volar. Pero no vuele tanto que se vaya a alejar de aquí. Pero sé que van a empezar a volar los pensamientos y hacer comparación en su mente. Primera característica. Estos falsos maestros son autoritarios. Entonces que también cuando hablamos de maestros, hablamos de pastores, son autoritarios. Gobiernan a su iglesia de una manera dominante. No aceptan corrección. Aquellos que le quieren corregir en amor, lo rechazan, aún hasta lo echan. Eso es lo que el apóstol Juan también habla sobre esto en su tercera carta. Los versículos 9 al 10 habla de este tipo de personas que gobiernan. Son autoritarios, no permiten corrección, no permiten sugerencia, no permiten que se le llame y le diga, mira, tal cosa. No, porque ellos tienen la primera, la segunda y la última palabra y son infalibles. Solo le falta que se llamen Jesucristo. No aceptan esto. Y peor aún, siempre a la mayoría de estas personas le falta capacitación formal. Le falta capacitación formal. O una verdad, no vamos a hablar de, porque eso no es tan importante, pero sí también es digno de tomar en cuenta. No tienen sobre ellos una persona, una autoridad a la cual ellos puedan someterse. Son llaneros solitarios. No, yo escucho muchas personas que dicen, no, yo no tengo que tener un concilio, yo soy independiente. Yo soy A mí una vez alguien me dijo, no, porque yo soy el que tengo aquí la primera, la última, la tercera palabra, y aunque yo esté mal, lo que yo diga, eso va. Ay. Pero peor de todo es que actúan independientemente y separados de la doctrina bíblica. Actúan independiente, no tienen una responsabilidad por la teología legítima ni la ortodoxia bíblica. Segunda característica de estos falsos maestros es que ministran en una forma centrada en el hombre, apelando al ego, a las emociones, al deseo de decir lo que ellos piensan que la gente quiere escuchar, satisfaciendo lo que creen que las personas quieren oír y aceptar. Como Pablo le aconseja a Timoteo, que en los posteros tiempos habrá gente con comezón de oído. En consecuencia, estas personas enseñan y predican sus propias visiones, sus propias ideas de salud,
Dios no quiere que tú estés enfermo, Dios quiere que tú siempre estés sano. Riqueza. Dios quiere que tú seas rico, que tú seas, vive una vida abundante, materialmente hablando. Prosperidad. Y de una falsa paz. Recordemos que los profetas, como hubo un falso profeta en el pueblo de Dios, ¿se recuerdan? En el tiempo que Jeremías estaba profetizando, que Dios le dice, mira, ve y dile que vaya a Babilonia, vaya al cautiverio. Y había otro profeta que dice, no, todo está bien, eso es mentira. No, hermano, pero es que Dios no quiere que tú vivas pobre. Dios quiere que tú seas próspero, seas rico. Que maneje un BMW, un Mercedes-Benz. Que vive en la isla. Porque predican de acuerdo a lo que ellos piensan que la gente quiere escuchar. El verdadero maestro de la palabra del Señor resalta la santidad de Dios, resalta la pecaminosidad del hombre y resalta la consecuencia del pecado. Sin embargo, los falsos maestros prefieren mensajes de sus propias elaboraciones con palabras engañosas que apelan al apetito carnal de sus oyentes. Alimenta mi ego. Descubre tu campeón. Tú tienes un campeón dentro de ti. Tienes que sacarlo, hermano. Dios no quiere que tú andes así, hermano. Fíjese, esta persona, como hablan los versículos que hemos leído, que proclaman juicio contra potestad y cosas que no conocen. Hay personas que niegan que el infierno es real. Usted sabe que hay personas que niegan que el infierno es real, que los juicios no existen. Pero hay otros que piensan que ellos tienen autoridad para andar reprendiendo, para estar dando orden a los demonios, al diablo. Ni siquiera Miguel se atrevió a reprender en aquella ocasión que se estaban disputando por el cuerpo de Moisés. ¿Qué fue lo que él dijo el ángel? Miguel, que el Señor te reprenda. Y hay personas personas de un valor, como dice, contumaces, que no saben nada, orgulloso, arrogante. Usted lo escucha por ahí, hermano, vamos a pisarle la cabeza al diablo. ¿Qué es eso? Solo Cristo, solo el poder del Espíritu Santo puede hacer estas cosas. Nosotros en nuestra propia fuerza no tenemos nada para hacer esto. Tercera característica de los falsos maestros es que tratan con desprecio a la doctrina histórica de la iglesia basada en las Escrituras. No, hermano, es que eso era para antes, eso era ya. Ahora es otra cosa porque ahora estamos en otro tiempo. Rechazan la verdad, rechazan la ortodoxia bíblica. No se someten, hacen, como dicen, le pick and choose, seleccionan. Oh, esto me gusta porque esto me suena bonito. Esto no, porque esto como que está muy duro, muy feo. Rechazan la veracidad de la Escritura y rechazan todo aquel que enseña las Escrituras.
En vez de predicar la ortodoxia bíblica, promocionan sus propias autoproclamaciones, novedades, metodologías y doctrinas de enseñanza. Se distancian del pasado, o sea, del texto, de lo que realmente Dios quiso decir, para enfocarlo, ¿verdad?, en lo que ellos quieren hacer. Y a menudo están hablando de revelaciones privadas. No, porque es que Dios me dio una revelación. No, Dios me dio una revelación, hermano. Yo soy el que tengo la última revelación. Créanme a mí. Vengan conmigo porque Dios me acaba de dar algo fresco. Una revelación fresca. Sin lugar a duda, amados hermanos, todas estas tres características correspondían a los falsos maestros de la época de Pedro, pero también son características que muestran los falsos maestros en este tiempo. ¿Podemos estar claros? ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, ¿verdad? Pedro no le habló con dulzura. Él lo conocía y lo llamó por lo que eran, falsos maestros. Falsos maestros. No le vino con palabras sobre, lo está desenmascarando como falsos maestros. Son nubes sin agua. Ofrecen libertad, pero ellos están cautivos en su propio pecado. Ofrecen lo que no tienen. Pedro describe a los falsos maestros como aquellos que prometen lo que no pueden cumplir. Y si usted no le sale lo que ellos dicen que usted va a tener, ¿qué le dicen? Porque ellos siempre están correctos. Siembra la semilla y Dios te va a prosperar, ¿verdad? Porque esa es su palabra y esa es su promesa. Y después usted no pasa nada, al contrario, está, como decía un amigo, no voy a decir, la rodilla más pelada que un... ¿Qué le dicen después? No, hermano, es que usted no tiene fe. Es que usted no tiene fe, a usted le falta fe. Por eso es que usted no ve las bendiciones. Porque ellos, o sea, nunca ellos están mal. El que está mal es el otro. O sea, hacen que los hermanos cuestionen su relación con Dios. Oye, pero ¿verdad? Entonces yo no tengo fe porque mira, Él está próspero y dice que yo voy a prosperar. Yo di, sembré en la semilla, he sembrado un conuco completo y no tengo nada. Ofreciendo cosas que no tienen. Porque ofrecen falsas esperanzas. Se aprovechan de la necesidad de las almas sedientas. Se aprovechan de la vulnerabilidad de la persona. Dígame usted, si usted le dice a una persona que está pasando necesidad, si tú haces esto, Dios te va a dar cosas. ¿Qué? ¿Usted no lo va a hacer? Usted está en una situación que usted puede tratar cualquier cosa. Se aprovechan de la necesidad, de la situación, de la vulnerabilidad de la persona para manipularlo, para aprovecharse de ello. No podemos en ninguna manera, amados hermanos, permitir y dejar pasar las falsas enseñanzas. Ni podemos nosotros tolerar falsos maestros si nosotros estamos conscientes y estamos claros que están enseñando cosas que no son. Por tal razón, amados hermanos, ¿qué debemos nosotros hacer? Pedirle a Dios discernimiento. Discernimiento para poder, ¿verdad?, descubrir esos falsos maestros. ¿Qué debemos nosotros hacer, amados hermanos? Tengamos cuidado a quienes le estamos prestando nuestros oídos. ¿Qué debemos hacer? Mantenernos vigilantes.
mantenernos vigilantes, haciendo caso al mandato del Señor, a escudriñar las Escrituras, a estudiar. Cuando usted está escuchando una predicación, una enseñanza, hermano, compare, mida eso, pase eso por el sedazo de la Biblia a ver si lo que se está diciendo es real o no es real. Porque cualquier enseñanza, por más bonita que se escuche, por más convincente que parezca, si contradice a la Biblia, es falsa enseñanza y es herejía. Busquemos cada día tener discernimiento de parte de Dios para poder saber qué estamos escuchando y qué estamos permitiendo que entre en nuestros corazones. Pueden ser palabras muy bonitas, personas carismáticas que mueven las masas, pero ya su condenación está decretada desde el principio. Así que sigamos adelante, seamos fieles al mensaje del Señor. La próxima semana vamos a tratar esos últimos 3 versículos, 20 al 22, que son unos versículos que han provocado mucho debate a través de la historia de la iglesia. Pero vamos a traer claridad a esos pasajes para que entendamos que esta persona que está hablando el apóstol Pedro nunca fueron salvos verdaderamente. Y lo vamos a probar por las mismas escrituras, porque la escritura se interpreta a sí misma. No hay que buscar mucho, la Biblia se interpreta a sí misma. Y a través de estos pasajes vamos a ver que esas personas nunca fueron salvos. Le voy a dar un ejemplo. Y con esto vamos a concluir. ¿Cuántas personas, damas, eso no pasa a los hombres también, cuántas personas de ahí afuera, porque le dicen, mira, vete a una iglesia porque ahí se consiguen hombres buenos, mujeres buenas, y verá, ellos vienen, hacen profesión de fe, se consiguen la persona y después ¿qué pasa? Porque no verdaderamente no nacieron de nuevo. El hecho de que una persona esté enseñando no necesariamente quiere decir que han sido de nuevo. Por su fruto y lo que enseña me dirá quién eres. Amén. Estamos de pie. Dios eterno, Padre de toda misericordia, de todo amor, te rogamos, Dios amado, en el nombre de Jesús, que abra nuestros ojos espirituales, nuestro entendimiento. Danos discernimiento para comprender tu palabra, para saber, Señor, y detectar cuando hay personas que están enseñando algo que es antibíblico, que es una herejía y que no está de acuerdo con la ortodoxia bíblica. Danos también, Señor, la autoridad del Espíritu Santo para llamar las cosas como son. Revístenos de autoridad, revístenos de tu Espíritu Santo para que con valentía y valor y convicción podamos desenmascarar aquello que están enseñando en medio nuestro, cosas que no son. Danos la autoridad para poder desenmascarar aquello que quisieran alguna vez infiltrarse en medio nuestro. En el nombre de Jesús te pido por aquellos una vez más que están enfermos en sus hogares o que están aquí en este lugar. Que tu misericordia los siga alcanzando, tu amor los siga arropando, tu protección. Que la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento guarde su pensamiento y sus corazones en Cristo Jesús. Que ellos puedan comprender
que a pesar de las circunstancias que están viviendo o el desierto que están atravesando, no están solos porque tú estás con ellos, por ello y en ello. En el nombre de Jesús. Amén.